Hola, bienvenidos a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Soy Joan Romero Clausell del Instituto Valenciano de la Edificación y hoy hablaremos sobre indicadores medioambientales de circularidad y de la huella de carbono en la madera, en las estructuras de madera más específicamente. Siempre me gusta recalcar estos puntos sobre la madera, sobre todo a la hora de empezar para justificar de lo que vamos a hablar, de las bondades de la madera no a nivel cualitativo sino a nivel cuantitativo, ¿no? Ya que la madera es un material renovable, puede ser reciclada y se puede reutilizar, puede tener una larga vida útil, puede utilizarse como energía de biomasa para sustituir combustibles fósiles, contribuye a la mitigación del cambio climático. Como concepto y como punto clave, un edificio de madera tiene una huella de carbono en torno a los 500 kilos de CO2 metro cuadrado más o menos, y la madera secuestra del orden de 800 kilos de CO2 por tonelada de material. Estos son los puntos que siempre se sacan a relucir, a subrayar dentro del campo de la investigación y del análisis medioambiental. Pero normalmente nos quedamos ahí. En esta presentación lo que intentamos es ver cómo podemos justificar de forma cuantitativa estos valores y qué herramientas y certificaciones tenemos disponibles. Entonces, bueno, el primer apartado será básicamente esto, las herramientas y metodologías y certificaciones. Para empezar, está bien definir qué es la economía circular. Aquí vemos un poquito de lo que vamos a hablar ahora en la presentación, que será analizar cómo medir realmente los impactos ambientales y las herramientas para medir y monitorizar esta circularidad. Esto es un esquema general de lo que es un análisis del ciclo de vida. Básicamente se compone de estas normalmente 4 fases, ahora son 5, la fase A, la fase B, la fase C, la fase D, que lo único que hace es desglosar, clasificar, o mejor dicho, estructurar el ciclo de vida de un producto o material. Y producto puede ser algo a pequeña escala, como por ejemplo puede ser un lápiz, o un edificio a gran escala, en sus fases de vida, es decir, su producción, su construcción o instalación, la fase de uso de su vida útil, su desmantelamiento, destrucción o demolición y, por qué no, también su potencial de reutilización y reincorporación al ciclo de vida. ¿Por qué es tan importante el analizar un producto en todas estas fases? Porque normalmente, sobre todo si nos centramos más de cara al edificio, estamos acostumbrados a centrarnos siempre en la fase operacional, la fase de uso. Medimos el edificio, en cuánto consume, cuánta agua se consume en su vida útil, cuánta energía, cuánta electricidad en su vida útil, pero dejamos de lado normalmente la energía que se ha consumido o los recursos que se han consumido, por ejemplo, en su fase de producción. Y es ahí donde la madera cobra protagonismo y tiene ventaja frente a sus homólogos. Aquí vemos, por ejemplo, algunos esquemas en este diagrama de mariposa de algunas metodologías de certificación de circularidad. No vamos a entrar en detalle, pero simplemente para que veáis que existen metodologías que han ido aflorando, y hay algunas, obviamente, que han ido asentándose porque han tenido mejor aceptación que otras. Para los que queráis profundizar en ellas, pues bueno, esto es, por ejemplo, de la Fundación Ellen MacArthur, una metodología de análisis sobre el potencial de circularidad de los productos, no solo del sector de la construcción, sino de otros sectores también. Y este es el indicador que utilizan para medir esta circularidad, el MCI, ¿vale? Luego tenemos la metodología Levels, que a nivel europeo es la que más se está sentando, sobre todo de cara a presentar proyectos europeos, que analiza también la circularidad de un edificio en varios niveles, ¿no? Valga la redundancia, en el nivel de diseño, el nivel de construcción y el nivel de postocupación o monitorización. Es una metodología muy interesante que hay que tener en cuenta que es eso, que simplemente una metodología. En este caso no tenemos un resultado como un indicador o un coeficiente, sino es una metodología de análisis que cada uno la aplica en la medida de lo posible, en la medida de sus posibilidades, ¿vale? Pero es una metodología armonizada de uso para toda Europa.
Aquí vemos algunas de las categorías, por ejemplo, los macroindicadores que llaman, el macroindicador de la huella de carbono, del ciclo de vida, el uso de recursos, muy importante, el uso de gestión del agua, que es algo que sobre todo en nuestras latitudes cada vez se está volviendo más importante, es decir, este indicador, este macroindicador es algo que poco a poco también va calando mucho en las certificaciones nacionales. La salud y el confort y los costes, valores y el valor y el riesgo, con los macroindicadores de espacios saludables y confortables, adaptación al cambio climático y costos del ciclo de vida y valor del inmueble, ¿vale? Al final se tocan distintos parámetros, distintos indicadores y que todo esto al final se traduce en una serie de parámetros cuantitativos. Aquí tenemos otras metodologías, otros ensayos, por ejemplo, o herramientas como el pasaporte de materiales, algunas herramientas online, por ejemplo, que podemos trabajar, como la de EIG. Bueno, hay muchas otras que poco a poco han ido aflorando a medida que este concepto ha ido cobrando importancia. Pero bueno, vamos a ir viendo realmente qué es lo que trabajaremos en la presentación, que es el análisis de ciclo de vida, que al final es una metodología que siempre está presente en todas estas certificaciones y metodologías. Otra certificación, el Gradle to Gradle, que en este caso sí que da sello, ¿no? A distintos niveles, el sello Silver, Gold y Platinum, si no recuerdo mal, que mide también la circularidad de los materiales en base a unos conceptos, a unos potenciales. En este caso tenemos la rapidez de reciclado del material, si un material es biodegradable o no es biodegradable, si es rápidamente recuperable, como por ejemplo la madera, etc. En este caso vemos que la certificación del CLT de FINSA tiene una certificación Gold en este tipo de sellos, ¿vale? O, por ejemplo, la herramienta RDEU del Instituto Valenciano de Edificación, que mide la capacidad de montaje y desmontaje de sistemas constructivos y de productos basadas en la norma ISO 20887 sobre desmontabilidad y montabilidad, la capacidad de los sistemas constructivos de poderse montar y desmontar, tanto a nivel material como a nivel espacial. Y aquí vemos los 10 criterios que sigue para medir esta capacidad. Es una herramienta que además es gratuita, está de descarga gratuita y libre en la web del Instituto Valenciano de Edificación, y además está apoyada por un manual para los que queráis tantear la herramienta y probarla, está a vuestra disposición. Y bueno, luego también comentar que todas estas normas en ISO, etcétera, están en constante renovación, y simplemente apuntar que es interesante ver que últimamente, en estos últimos años, hay muchas normativas referidas a la circularidad y al análisis del ciclo de vida que están en constante actualización. Denota realmente un interés y una inversión de energía y de tiempo de la Comisión Europea en estos temas, por lo que es importante ir actualizándose y estar atentos para no perder un poco el hilo de la normativa y aplicarlas adecuadamente. Y por último, hacer un mapeado así en general de todas las certificaciones que hay a nivel mundial. Como veis, hay muchísimas, muchos sellos, pero bueno, es importante igualmente dejar entrever que al margen de las certificaciones y de los sellos, una metodología que es común es la del análisis de ciclo de vida. Es una metodología totalmente aséptica, es una metodología totalmente objetiva, que todas estas certificaciones y estos sellos utilizan de una forma u otra, y que es una ecoetiqueta tipo 3. Para los que no conozcáis el tema de las ecoetiquetas, hay 3 tipos de ecoetiquetas. Las ecoetiquetas tipo 1, que son las ecoetiquetas que vienen dadas de la ISO 14014. Luego están las tipo 2, que son autodeclaraciones sin revisión por terceros, y luego están las ecoetiquetas tipo 3, que son las declaraciones ambientales de producto, DAPs o EPDs en inglés, que vienen reguladas por la 14025 y que realmente lo que hacen es hacer un repaso, un análisis pormenorizado de los productos
que quieran llegar a, o las empresas, los productos de las empresas que quieran tener un plus en una declaración totalmente objetiva y que además está verificada y validada por organismos de terceros, dando o traduciendo el potencial, por ejemplo, en el caso de las declaraciones ambientales, medioambientales, porque luego hay económicas o sociales, con indicadores como por ejemplo es el calentamiento global en cuanto a la huella de carbono, ¿no? El potencial de calentamiento global con los kilogramos de CO2, luego está la acidificación, la huella hídrica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos indicadores. Entonces es una herramienta muy interesante, sea cual sea luego la metodología de análisis de certificación o de sellos que queramos usar a posteriori, ¿vale? Algunos de los indicadores son estos. Hay organismos de verificación, por ejemplo en España tenemos AENOR o DAPCONS, básicamente la estructura es la siguiente. Tenemos unos parámetros de medición de recursos ambientales, otros de polución ambiental, luego tenemos indicadores también sociales, tenemos indicadores también de salud, etcétera. De los más habituales, por ejemplo, pueden ser el Global Warming Potential, el potencial de calentamiento global, con la unidad del indicador de kilogramos de CO2 equivalente. Se suele ver también la acidificación, la eutrofización, el potencial también de consumo adiabático, etc. A nivel de recursos podemos tener las energías renovables, las no renovables, el uso de agua, pero bueno, lo interesante es ver que todos tienen unos indicadores medioambientales caracterizados que son constantes en independencia del producto que vayamos a analizar y siempre basado en una unidad funcional para que la DAB o los resultados de esta declaración ambiental de producto pueda ser comparable con un producto homólogo, que es lo que tiene de interesante este documento, que nos sirve para poder comparar en clave medioambiental dos productos que aparentemente son similares, ¿no? No en clave económica, como es en la comparativa bajo la que estamos acostumbrados a trabajar, sino, por ejemplo, bajo clave medioambiental con la huella de carbono o con la huella energética. Hay otros repositorios a nivel mundial, en América del Norte, en Oriente Medio, en Asia, en Europa. Tenemos en España, por ejemplo, los que comentábamos, DAPCONS y AENOR son los más típicos, AENOR más. ¿Por qué es interesante este documento? No solo podemos analizar productos, como por ejemplo pudiera ser un aislante de corcho natural comparado con un aislante de poliestireno, sino que además podemos ir a una escala mayor y hacer una declaración ambiental del producto de un edificio. Y esto es muy interesante porque, como comentábamos al principio, estamos acostumbrados mediante, por ejemplo, la certificación energética a medir cuánto consumo energético tiene el edificio en su fase operacional. Pero poco a poco, como estas normativas se están haciendo más restrictivas, por ejemplo, vemos en pantalla ahora que desde las ordenanzas del aislamiento térmico del 84, con una limitación de 353 kilovatios hora por metro cuadrado, a, por ejemplo, los edificios NZEB, ¿no? De Nearly Zero Energy Building, que vamos a 61 kilovatios hora por metro cuadrado, todo esta evolución va haciendo que la energía operacional poco a poco vaya siendo menor y que la energía embebida de los materiales en su fase de producción vaya cobrando mucho más importancia. Es decir, la energía que cuesta producir, por ejemplo, un ladrillo o un metro cúbico de hormigón en planta. Es ahí donde el análisis de ciclo de vida nos puede dar una información relevante para poder hacer acupuntura en los puntos importantes donde la huella de carbono, por ejemplo, o la huella la energía embebida, podamos detectarla para poder sustituir o utilizar un material u otro a la hora de prescribirlo en la fase de diseño de un proyecto. Es interesante la madera y aquí cobra importancia porque la madera funciona distinto a otros productos que puedan ser homólogos en
en el sector, ¿no? A nivel de proyecto. La madera puede ser un material estructural, puede ser un material aislante, puede ser un material que pueda funcionar como revestimiento vertical o revestimiento horizontal, interior o exterior. Pero es interesante porque la madera, a la hora de producirlo, no solo no consume tanta energía fósil, combustible fósil, como por ejemplo puede ser el metal o el hormigón, sino que además en su crecimiento secuestra y almacena CO2, ¿no? Con lo que hablábamos al principio de que su crecimiento puede llegar incluso en torno a la tonelada de CO2 por metro cúbico, en dependencia de la densidad de la madera y la tipología de la madera, según sea frondosa o sea conífera. Es interesante también la capacidad sustitutoria que tiene la madera a la hora de ser usada en lugar de, por ejemplo, un metro cúbico de hormigón. Quiere decir que cuando estamos usando madera en un proyecto, no solo estamos almacenando CO2 en ese edificio, sino que estamos dejando de usar otros productos, por lo que además estamos consumiendo mucho menos CO2 en la fase de producción y lo que vamos a repercutir una menor huella de carbono en el cómputo general de lo que es el balance de carbono del edificio. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De toneladas de CO2, por ejemplo, de la madera aserrada, el LVL, los tableros de partículas respecto a tableros de yeso, de ladrillo, etc. No es que no solo sea positivo, sino que son negativos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, otros productos como el PVC, en el caso de ventanas también, aluminios. O sea que al final es interesante ver que sí, la toma de decisión a la hora de hacer un diseño con un material u otro, siempre y cuando conservemos y respetemos los códigos técnicos de la edificación, intentando siempre justificar adecuadamente todos sus documentos básicos, desde el RF, la resistencia al fuego, los estructurales, también el ahorro energético, como poco a poco todas las certificaciones y mediciones medioambientales van calando más bueno, las licitaciones públicas y según qué concursos es un valor y es un parámetro a tener en cuenta, la metodología del análisis de ciclo de vida y al menos consultar y saber leer un análisis de ciclo de vida va cobrando más importancia. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema de uno de los programas que se suelen usar en el Instituto Valenciano de Edificación, que es el SIMAPRO, que está compuesto por una serie de procesos que se van incluyendo en lo que es el cómputo general del producto edificio. Y vemos todos los procesos que al final son extrapolados de lo que son los productos componentes de este proyecto, que van a ir estructurando y componiendo todo el inventariado del ciclo de vida del edificio. Al final lo que definen es esta estructura. Un edificio tiene unos aportes de materiales, de energía y de agua que van pasando a través de todas sus fases del ciclo de vida, desde la fabricación, el transporte, la construcción, su uso, su demolición y al final el tratamiento del residuo o su eliminación. Y luego ese proceso, todas esas fases tienen también salidas en forma de residuos, de emisiones o subproductos que pueden reutilizarse en otro ciclo de vida. Y el análisis del ciclo de vida se traduce en ciertos parámetros o indicadores como los que vemos en el catálogo de impactos ambientales. Aquí vemos la estructura, por ejemplo, dentro de un proceso tenemos la composición tenemos esta estructura, tenemos la entrada conocida de la naturaleza, que puede ser, por ejemplo, un material natural, como puede ser el agua, o tenemos las entradas de la tecnosfera, que son básicamente productos que ya tienen una manufacturación previa. Y, por supuesto, luego tenemos unas emisiones al aire o a otros flujos, como por ejemplo puede ser el agua, etc. Esto es un poco las entrañas dentro del programa de SIMAPRO de cómo se compone un proceso, con sus kilos, con sus litros. Cada proceso, su producto, su proceso, tiene sus unidades propias. Y al final, estas entradas y salidas nos van a dar unos flujos y un diagrama que ahora veremos. Cuando tenemos todos los procesos estructurados,
Escogemos la metodología de análisis según el indicador medioambiental que queramos medir, y cada metodología tiene una medición de caracterización. No vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo, obviamente para el calentamiento global no solo medimos el CO2 equivalente, realmente se computan muchos hidrocarburos, butanos, por ejemplo, monóxidos de carbono, etcétera, pero se caracterizan todos en la unidad de CO2, de carbono equivalente, para poder tener una unidad de medida común, ¿vale? Aquí, si analizamos realmente cuáles son dentro, por ejemplo, de adiabatic depletion, veremos dentro, si necesitamos el detalle, de cuál es el proceso de caracterización y equivalencias dentro de cada metodología. Y luego analizamos si tenemos este árbol de flujo de cada uno de los procesos que influyen en nuestro producto final, y según cuál es el corte que queramos hacer o la lupa que queramos hacer, podemos tener más o menos detalles según esos flujos. Aquí podemos ir viendo, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de este producto, de esta madera, podemos ver de dónde viene el flujo más importante, y en caso de que la empresa requiera o necesite mejorar los datos, podemos ir detectando de dónde viene, en el caso, por ejemplo, del CO2, la mayor contribución para poder atajarla a tiempo. Y bueno, luego tenemos obviamente la posibilidad de comparar. En este caso podemos comparar, por ejemplo, un metro cúbico de hormigón con el metro cúbico de madera, y vemos que obviamente la madera tiene una contribución mucho menor en la mayoría, no en todos los indicadores medioambientales que ahora mismo estamos analizando. También poner en valor que el IBE ha sacado una herramienta que se llama Turia, que mide, el acrónimo de Turia es toxicidad, uso de recursos e impacto ambiental, y estará en la plataforma midiendo todos estos parámetros que vienen dados del análisis del ciclo de vida, al igual que otros como pueda medir la circularidad o un indicador de toxicidad muy interesante, para dar respuesta a esto que hablábamos de la necesidad de poder comparar distintas unidades de obra, no solo con el parámetro económico, sino también bajo el espectro ambiental. Bueno, aquí vemos comparativas sencillas para que os hagáis un orden de magnitud de forma muy cualitativa de lo que puede aportar un metro cúbico de madera, tenemos 1,9 metros cúbicos de CO2 embebidos, que es lo que consume un coche estándar durante un año, y lo que puede emitir una casa tipo en medio año, ¿vale? Aquí vemos algunos proyectos con esa unidad de medida, por ejemplo este proyecto diseñado por Greenshaw, que es interesante a nivel de comparativo porque sería como, por ejemplo, un coche de 22 pasajeros durante un año. Tenemos también, por ejemplo, este proyecto muy interesante, que es todo de madera en CalEH, en CLT, ¿no? En Cross Laminated Timber, que sería equivalente al consumo de 179 pasajeros durante un año, o este edificio, que es una pista de esquí, una pista de patinaje, que equivaldría a 1.600 pasajeros durante un año, simplemente para que tengamos una unidad comparativa con la que tengamos referencia, y que realmente, que sepamos que construir en madera contribuye a mitigar el cambio climático, y al final es algo que nos afecta a todos. Así que os animo a que por lo menos tengáis conocimiento de que existen todas estas metodologías y estos análisis, y que valoréis la posibilidad, si el proyecto, el presupuesto os lo permite, de al menos contrastar las unidades con las unidades de obra, con la posibilidad de incorporar y prescribir la madera, porque realmente es algo que nos afecta a todos. Aquí os dejamos algunas referencias porque si queréis indagar, que hemos estado utilizando durante la presentación. Y nada, eso es todo. Espero que os haya parecido interesante y quedo a vuestra entera disposición. Muchas gracias.